La Iglesia nos presenta en este lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario un pasaje evangélico que todos conocemos bien, que es muy extenso, son 20 versículos, los primeros 20 versículos del capítulo 5 de San Marcos, pero repleto de enseñanza y repleto de detalles que no se deben de pasar por alto, y vale la pena escuchar con atención. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Mirad, quizá empezamos el comentario por las últimas palabras. Todos se admiraban. La vida de Jesús es admirable, produce admiración. Y la vida de un cristiano tiene que, por tanto, producir la misma admiración que produce Jesucristo. Porque un cristiano es Cristo que pasa, es Cristo otra vez, es presencia, signo, sacramento, transparencia de Jesucristo. Por eso, hoy en la palabra se escucha fuerte el poderío de Jesucristo, que se enfrenta cara a cara con el maligno, pero en una batalla absolutamente desigual. Cristo no tiene rival. El demonio no tiene poder ni autoridad ninguna, mucho menos este poseído. Fijaros la descripción. Todo tiene que ver con sepulcro, con muerte, con lo que huele a podrido, con lo que está en proceso de descomposición. Eso es lo que es un cementerio. Uno porque no se lo quiere imaginar, pero lo que está pasando bajo tierra en un cementerio lleno de cadáveres que se van depositando debe ser un espectáculo repugnante. Los gusanos que se van comiendo, carcomiendo el cadáver de las personas. Ni con cadenas ya nadie podía sujetarlo, ni con cepos, todo lo rompía. Es decir, Satanás tiene más poder que el hombre. No hay poder de la naturaleza que pueda con Satanás. Y sin embargo, el poder de Jesucristo sobre el demonio y sobre los poseídos, sobre los posesos, es absoluto. Pero fijaros que el hábitat del demonio es la muerte. El hábitat del poseso es el cementerio, los sepulcros, la muerte. Es todo aquello que habla de el poder del maligno y del pecado.
¿A qué lleva el pecado? ¿A qué lleva el demonio? Al sepulcro, a la muerte, a la desesperación, al vacío, a la nada. E insiste, se pasaba el día y la noche en los sepulcros, gritándose e hiriéndose con piedras. Todo aquel que está poseído por el pecado, todo el que está en pecado, en definitiva, está en manos del demonio. Siempre que hemos estado en pecado, hemos estado en manos del demonio. No quiere decir que sea una posesión diabólica como la que aparecía en la película del Exorcista, pero el pecado es el dominio de Satanás sobre el corazón del hombre. Por eso, una persona que como éste está gritando e hiriéndose a sí mismo, es que es lo que hace el pecador. Un pecador se hiere a sí mismo cuando peca. Yo me estoy autodestruyendo. No me tiene que matar ni destruir nadie. Yo mismo me estoy destruyendo cuando me entrego al pecado y me aparto de la vida de la gracia. Y entonces empieza el combate, empieza el diálogo. Y Jesucristo no necesita ninguna aclaración de él. El demonio sabe perfectamente quién es. Fijaros cómo le llama. ¿Qué quieres o qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero si no se puede decir con mayor precisión teológica quién es Jesús. Y fijaros qué interesante. Le dice el demonio en el poseso, a través del poseso, no me atormentes. Es que hemos llegado a estar tan a gusto en el pecado. Estamos tan acostumbrados al pecado. Pensad en los momentos de nuestra vida que hemos vivido etapas prolongadas de pecado. Estábamos acostumbrados. Cuando nos decían que nos confesáramos, cuando nos decían que cambiáramos, cuando nos decían que nos arrepintiéramos, cuando nos decían que ese hombre no era mi marido, cuando me decían que esa mujer no era mi mujer, cuando me decían que no podía llevar una vida tan disoluta, tan frívola, tan vanidosa, tan corrupta, me resultaba repugnante el Evangelio, me resultaba repugnante la conversión, me resultaba horrible tener que renunciar al alcohol, al sexo, al vicio, al dinero, a todo aquello que me había podrido el corazón. Lo terrible del poseso, lo terrible del endemoniado, lo terrible de vivir en pecado, es que nos hemos acostumbrado. Y cuando tú ves a gente que vive empecatada hasta las cejas, tampoco la ves atormentada. Al contrario, el tormento es que me estén recordando, que me estén machacando la conciencia. Hay mucha gente que no quiere que le hurgues en la conciencia. Ay, déjamele tranquilo, que yo estoy muy a gusto así, que yo estoy muy bien, yo no ofendo a nadie. ¿Por qué? Pues porque la medicina escuece, porque el alcohol cauteriza la herida y escuece. El médico te va a decir, mira, es un proceso muy doloroso, pero te voy a curar. Arrancarse del pecado es dolorosísimo y cuesta un horror. Pero Jesús, con toda su autoridad, le dice, espíritu inmundo, sal de este hombre. Le habla con autoridad. Me llamo Legión. Y va a lo que era el animal impuro de aquel tiempo, que eran los cerdos. Los demonios se meten en los cerdos y van al acantilado, van a la muerte, porque la tendencia del demonio es a la muerte. A este hombre poseído, ¿a dónde lo llevó? A los cementerios. Cuando los demonios se meten en los puercos, que es el animal sucio, el animal corrupto, el animal que nos ensucia a nosotros, cuando se meten en los cerdos los demonios van a la muerte y los cerdos caen por el acantilado. Y luego, curiosamente, Jesús no le permite ser uno de los apóstoles o uno de los que van en su compañía, sino que para ti la conversión es volver a tu familia. Para ti la conversión es volver a tu hogar. Muchas veces cuando una persona se convierte, ha tenido una conversión grandísima, quiere hacer como cosas muy espectaculares, grandiosas. Y muchas veces, quizá la mayoría de las veces, lo que Dios quiere para una persona que se convierte, de quien sale el demonio, que se aparta del pecado, que quiere empezar una vida nueva, es simplemente que vuelvas a tu hogar, que vuelvas a tu familia, que vuelvas a tu matrimonio, que vuelvas a tu vida y seas un cristiano adulto, normal, que seas una persona de bien, pero
que des testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Hay gente que tiene una conversión y dice, me voy con el padre Christopher a Sudán del Sur. Oiga, a lo mejor lo que tiene que hacer es volver a sus padres, volver a tu marido, volver a tu mujer, volver a tu casa, volver a ser un cristiano de a pie en el rumor de la ciudad. Pero no te olvides, no es simplemente volver a quien eras. Y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Y el hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Mirad, si cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cuando Él arranca el demonio de mi corazón y yo paso de la muerte, que son el cementerio, que es los puercos por el acantilado, y paso a la vida, el Señor lo que quiere es que sea testigo, que hable, que dé testimonio con mis obras y con mis palabras de las maravillas que Dios ha hecho en mi corazón. Empieza por tu casa, empieza por tu familia, empieza por tu puesto de trabajo. Y si alguno es llamado a ir a lugares lejanos con Jesús, ánimo y adelante. Todos tenemos que dar testimonio de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, porque también nosotros hemos vivido entre sepulcros, también nosotros hemos estado endemoniados, pero Jesús ha tenido misericordia y ahora tenemos que dar testimonio de las maravillas que el amor de Dios ha hecho en nuestra vida.